Tenemos el gusto de tener con nosotros en estos estudios virtuales de la Asociación de la Prensa Uruguaya a Daniel Baldassari. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, estoy bien en este invierno que está un poquito adelantado. Está fresco, ¿no? En Montevideo. Está fresco, sí, nublado, un día gris. Sí, acá en Buenos Aires también está re frío, re frío. Daniel, vos estás preparándote para viajar ya esta tarde, ¿no? ¿Estás de Sí, gira? sí, esta tarde concurro a Rocha, ahí en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la capital departamental, en la ciudad, en Ajupenro. Estaremos realizando en el día de mañana la primera reunión de una asamblea regional en una de las 5 regionales en la cual está subdividido la UNASPU como organización. O sea que tienen distintas regiones en el país. Sí, son 5, este, oeste, norte, sur y centro. Son las 5 regiones. Ellas se reúnen 2 veces por año en tiempos normales. Ahora desde el mes de septiembre del 19 que no nos reuníamos por la pandemia. Claro. O sea que ahora estamos retomando. Son 2, como decía, son 2 reuniones anuales que se hacen, una por semestre, y cada año se hace un congreso nacional de toda la UNASPU, en la cual uno es programático y al año siguiente el otro es electivo, es decir, que se elige la dirección de UNASPU cada 2 años. Vos sos presidente hace 2 años. No, soy secretario general. No, a veces se puede reiterar, digamos, la responsabilidad. En realidad, tanto la actual presidenta, que es Brenda Mora, como yo, que soy el secretario general, estamos desde el año 2015 trabajando. Es decir, se ha demorado el actual cambio de autoridades porque luego del Congreso 25, que es el que hicimos en octubre de 2019, no hemos podido hacer más congresos. Daniel, y si tuvieras que definir en pocas palabras de qué se ocupa UNASPU. Bueno, UNASPU, su nombre lo dice, es la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Es decir, agrupa al conjunto de las asociaciones de jubilados y pensionistas que son afiliados al BPS. Es decir, que de esa caja, digamos, el BPS en el Uruguay es el Banco de Previsión Social, que en realidad el nombre no es muy adecuado porque lo que realmente es el Banco de Previsión Social, conocido como BPS, es el Instituto de la Seguridad Social, es el instrumento, el ente que se ocupa de la seguridad social, digamos, de manera global, no solamente paga y genera jubilaciones y pensiones, sino que también tiene otras cuestiones que hacen al conjunto de la seguridad social inclusiva, es decir, que cubre a las personas de que están en el vientre de la madre e incluso hasta después que fallecen porque generan determinados beneficios para digamos, sus deudos, ¿no? Entonces, esto es el BPS, tiene esa característica. En el año 67 hubo una reforma de la seguridad de la Constitución. Ahí el constituyente a los 4 directores dispuestos por el Poder Ejecutivo y los partidos que integran ese Poder Ejecutivo de turno, a los 4 representantes del directorio le agregó 3 de los usuarios, uno de los trabajadores en actividad, otro de los trabajadores ya jubilados, pensionados, y otro de los empresarios.
es un poco siguiendo lo que es la regla internacional de la OIT y de la UIS, la Unión Internacional de Jubilados, de Seguridad Social, que prevé la participación social en la gestión misma de la seguridad social. ¿Y ustedes integran esa mesa del directorio? Sí, ONASPU en realidad desde el año 92, 1992, que por primera vez se puso en ejecución esa disposición constitucional que citaba, es el artículo 67. Allí lo que se hace es una elección que las organizaciones, como en el caso de ONASPU, representativa, presenta candidatos que luego son corroborados o no, o definidos, mejor dicho, en una elección donde todos los jubilados y pensionistas votan por los candidatos que se presentan, ¿no? Recientemente, el año pasado, hubo una elección donde ONASPU presentó sus candidatos, que es un titular y 5 suplentes, y una vez más le ha sido conferido el apoyo de los jubilados y los pensionistas para que los representen en el directorio del Banco de Previsión Social. Decime, vos mencionabas recién que agrupa distintas asociaciones en ASPU. Por ejemplo, mencioname algunas. Bueno, NASPU tiene asociaciones que algunas de ellas tienen más de 80 años de existencia en el interior del país, por ejemplo, en Salto, en Fraiventos, en fin, en varios lugares, y tiene otras más jóvenes. Hay asociaciones que, digamos, que agrupa a trabajadores, o sea, de personas jubiladas de distintas actividades, digamos, y hay otras que son de tipo barrial, o de un pueblo, o de una ciudad. Entonces, en ese sentido tenemos asociaciones que representan a los jubilados y pensionistas del BPS en una ciudad, o en un pueblo, o en fin, hasta en pueblitos chicos, o en barrios, es decir, esos son territoriales, y después tenemos asociaciones que representan a trabajadores, a solamente trabajadores de una determinada actividad, por ejemplo, los textiles, los trabajadores de los entes autónomos, UTE, ANCAP, ANTEL, en fin, después hay asociaciones que son mixtas, es decir, esas son las formas de organizarse, de integrar cada asociación, que luego se aspira a lo que viene a ser la central de asociaciones de jubilados y pensionistas, que es la ONASPU, ¿no? Y en cuanto a número de afiliados, ¿cuántos afiliados tienen todo este conjunto de asociaciones? Bueno, nosotros tenemos, digamos, nosotros afiliamos asociaciones, ¿verdad? Y tenemos un centenar de asociaciones afiliadas en todo el país, que es mucha cantidad por la pequeñez de nuestro territorio. Es un hecho que no reconoce, digamos, ni las características de nuestra organización, de esta central, ni lo que abarca. No, en otros países hay asociaciones, pero con las características de la ONASPU es un caso único, un poco también siguiendo la experiencia a nivel de los trabajadores en actividad, ¿no? O sea que tienen un centenar de asociaciones. Y, es decir, Sí. si tuvieras ¿cuántos votos, cuántas personas votaron, por ejemplo, en la Bueno, última elección? sí, en la última elección votaron 155.000 personas al candidato nuestro, ¿no? Después también hubo otros que también tuvieron votación. Acá surgió ahora, hace poco, surgió un movimiento, un Solo Uruguay, que aprovechando vacíos legales o reglamentarios,
presentaron candidatos para los tres órdenes, es decir, presentaron para los empleadores, para los trabajadores y para los jubilados y los pensionistas. Entonces, esta vez el contrincante de ONASPU fue un solo Uruguay que presentó una señora para que lo representara, y el apoyo que recibió no es de asociaciones, sino que es de una organización que se está planteando en estos momentos transformarse en un partido político. ¿Cuáles son las reivindicaciones o las cosas por las cuales se están peleando en este momento? Bueno, el punto 1 tiene que ver en estos momentos con lo que respecta al poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones. Nosotros habíamos tenido un largo proceso. En realidad me gustaría explicar primero que en Uruguay logramos, en un plebiscito que recibió el 82% de la votación del cuerpo electoral del país, se logró determinar una forma de ajustar las jubilaciones y las pensiones. Hasta ese momento era según la voluntad o no voluntad política del gobernante de turno. Acá esto cambió, puesto que la reforma que se puso en la Constitución estableció que el ajuste de las jubilaciones y las pensiones iba a ser, digamos, según el índice medio de salarios. Entonces, eso permitió tener por lo menos una referencia, porque luego eso ocurre de que muchas veces depende también el nivel de convocatoria a los consejos de salario y a la negociación colectiva, tanto de públicos como privados. Pero es muy importante ese logro porque se estableció esas pautas. Eso al principio no resolvió mucho. Después tuvimos 15 años donde las jubilaciones, 16 años en realidad, donde las jubilaciones y las pensiones fueron ajustadas por encima del índice medio, del índice medio de precios al consumo, es decir, de la inflación. Eso permitió que en esos años las jubilaciones y las pensiones crecieran en su poder adquisitivo un 65%. A partir del ajuste del año 19, correspondiente al año 19, el 20 y el 21, hemos tenido ajustes por debajo de lo que es el índice de precio al consumo, es decir, la inflación. Y eso nos ha hecho perder poder adquisitivo de nuestras prestaciones, y por eso es que ahora el problema fundamental para los jubilados y los pensionistas es su poder de compra, y en particular para los sectores más vulnerables que ganan jubilaciones y pensiones mínimas, que acá en Uruguay son 15.750 pesos, que cobran unos 160.000 jubilados y pensionistas. Luego tenemos también otros niveles que siguen, pero que en realidad no cambian mucho, y ese número de 160.000 se puede extender a que afecta a más personas en lo que hace a las jubilaciones y pensiones mínimas. En general, todas las jubilaciones y pensiones han perdido poder de compra en estos últimos ajustes de las jubilaciones y las pensiones, y eso hace de que a los sectores más vulnerables les genera muchas dificultades para acceder a lo que son, para alimentarse, la atención a la salud, la calefacción ahora en el invierno, y cocinar, contar con supergas, etc. Una dificultad muy grande, puesto que si tiene que pagar algún tipo de alquiler, muchas personas jubilados y pensionistas viven solas y solos, y eso genera una situación muy difícil. Incluso se ha contactado, hemos podido contactar que tenemos a compatriotas jubilados y pensionistas que van a la solución que da el MIDES,
que es que en la noche pueden ir a un refugio. O sea que hay personas mayores en los refugios. Sí hay personas mayores en los refugios. En el local central de ONAPU, donde acá en Montevideo, tenemos casi todos los días a alguna persona que viene a plantear algún tipo de ese problema o similar, digamos, ¿no?